Siempre hemos oído que cuando un niño se porta mal, ya hemos visto que los niños no se portan mal, que toman malas decisiones en función de todo lo que estamos diciendo hasta ahora. Cuando un niño se porta mal, hay que corregirle de inmediato para que aprenda la lección. Eso siempre lo hemos oído. ¿Por qué se decía esto? Porque, como ha dicho antes Isabel, la educación tradicional se basa en en premiar las buenas conductas, buenas entre comillas, y castigar las malas. Es decir, es un conductismo en el cual si estamos adiestrando a los niños en vez de educando a los niños. Si te portas bien te doy un premio, si te portas mal te doy un castigo, como a los animales cuando se les adiestra. Nosotros no somos animales y eso con el tiempo, la neurociencia está viendo que eso no es la forma de educar más eficaz, más funcional para los niños de cara al futuro. Fijaros que el castigo es algo que sirve, porque es verdad que sirve, para que en un momento concreto, puntual, el niño deje de comportarse de una manera. Pero en el medio y largo plazo eso no funciona, no es eficaz. De hecho, hay una frase que también nos gusta mucho decir, que es la siguiente. Si los niños a los que más... ¿Cómo es? Espera, que se me ha ido. Si los castigos fueran pedagógicos, si los castigos funcionasen, los niños que más castigos reciben serían los niños que mejor se portan. ¿No? No es cierto. ¿Por qué? Porque siempre estamos viendo que los niños que se les castigan, una de dos, o se rebelan, es decir, siguen con otros comportamientos parecidos y nunca van a servir esos castigos. Dos, se someten y eso merma muchísimo su autoestima. Por lo tanto, ninguna de las dos condiciones son óptimas para nuestros hijos. ¿Por qué la frase cuando a un niño se porta mal hay que castigarle rápido en el momento porque si no se olvida para que aprenda la lección? Bueno, pues esa frase es errónea, no es cierta desde un punto de vista de la neurociencia. Si estudiamos algunos autores, como puede ser Daniel Siegel, ahora vamos a explicar brevemente la teoría que tiene Daniel Siegel sobre el funcionamiento cerebral en los niños, la podéis ver en libros como El cerebro del niño, Disciplina sin lágrimas, Tormenta cerebral, El poder de la presencia, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos libros es una eminencia dentro de la neurociencia y no solo él, hay otros muchos. O sea, incluso aquí en España, David Bueno, por ejemplo, mucha gente que son expertos en neurociencia. Lo que te vienen a decir, vamos a poner el ejemplo de Daniel Siegel porque es el más común y con el que mejor nos vamos a entender los padres, que no tenemos que ser especialistas en neurociencia, ni mucho menos, pero sí tener unos mínimos conocimientos para saber que los castigos no es la forma de educar en el medio y largo plazo a nuestros hijos. El cerebro, Daniel Siegel habla de... vamos a hablar solo del cerebro primitivo. ¿Es David Bueno? David Bueno, sí. Se dice así, sí, ¿no? sí. Es que es de David. Vamos a ver... En el chat he dejado los nombres de los autores con... Vale, vamos a ver cómo el cerebro en la palma de la mano, que es lo que habla Daniel Siegel. Vamos a imaginar que esto es un cerebro. ¿Lo veis? Así. Clavadito, ¿vale? Vale, vamos a imaginar que en la palma de la mano tenemos aquí la muñeca que podría ser el tronco encefálico, es decir, la parte del cerebro que tiene las funciones vitales vegetativas, las que nos hacen sobrevivir, es decir, el pestañeo, el ritmo cardíaco, la sudoración, los ciclos del sueño y el sistema de alerta del cerebro, entre otros. Ese tallo cerebral es el que nos va a hacer sobrevivir con estas funciones y que está íntimamente relacionado con otra estructura cerebral que llama Daniel Siegel el cerebro inferior, el cerebro más primitivo, que es vamos a poner este pulgar aquí, que es el sistema límbico. Y este pulgar es la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es lo que se llama el centinela del cerebro. Es donde se procesan las emociones más fuertes y además las que nos va a hacer reaccionar para sobrevivir junto con el tallo encefálico, ¿vale? El tronco encefálico, para que no tengamos que tomar decisiones pensadas y razonadas, sino que actuemos de la manera que ha dicho antes Isabel, que es nos defendemos o peleamos, huimos o nos quedamos paralizados.
Esas 3 conductas nos van a hacer sobrevivir en todo momento. Es decir, cuando nosotros sentimos una amenaza, la amígdala cerebral toma el control y la parte racional del cerebro, que sería la parte del cerebro superior, que vamos a imaginar que es todos estos dedos, que veis que cubren lo que es el cerebro inferior, el sistema límbico, ¿vale? Lo están integrando aquí. Bueno, pues esta parte que piensa deja de actuar, es decir, vamos a imaginar que se levanta y toma el control esta amígdala cerebral, este centinela del cerebro. Esta parte de aquí que estamos viendo de los dedos, hablamos que es el cerebro superior, que es la parte del neocórtex, y más concretamente las uñas, por ejemplo, estas uñas que veis aquí, son la parte de la corteza prefrontal, es decir, la parte de las funciones ejecutivas está detrás de las órbitas de los ojos y es la parte que integra, y os dais cuenta, es la que toma, la que tiene el control de los impulsos, gestiona las emociones. Regula, más bien. Gestiona o regula las emociones, planifica, piensa, tiene un sentido de la ética, puede imaginar, etcétera, etcétera. Es decir, esa es la parte que nos hace humanos, es la parte que nos hace racionales, es la parte que debe funcionar en un modo normal para tomar buenas decisiones. Pregunta, a ver si lo saben ellos. Vamos a hacer una pregunta. Ah, sí, la de cuántos sí. Vamos a hacer una pregunta. ¿Sabéis cuánto tarda esta corteza prefrontal en madurar completamente para poder tomar esas buenas decisiones? Aquí hay gente que lo sabe. Hay gente que lo sabe. Los que lo sepan seguro, por favor que no lo digan. Ahí estamos. Míralas, ¿cómo saben? Vale, como veo que os lo sabéis, lo vuelvo a decir yo para los que no lo saben. Entre 25 y 30 años. Entre 25 y 30 años. Antes de ayer se nos maduró. Algunos hasta los 99 no hemos llegado, no vamos a llegar a ser 99, verdaderamente racionales. Sí, bastante. Es decir, cuando un niño se activa su sistema de alerta... Líder Minion, los hombres más tarde. Los hombres más tarde, eso es cierto, es cierto. Cuando un niño se activa su sistema de alerta, es decir, siente desde su lógica privada, ojo, desde su punto de vista, desde la emoción que está sintiendo, siente que algo es injusto, algo es amenazante, algo no es lo que yo necesito en ese momento o creo que necesito, porque puede ser una necesidad o no, puede ser un deseo, pero él lo percibe como una necesidad. Y por lo tanto el niño se va a activar la amígdala cerebral, se va a desconectar la parte racional, la parte que piensa, la parte que aprende y por lo tanto el niño va a estar en la parte de raciocinio, el departamento de raciocinio de su cerebro está en modo off, está apagado, desconectado, fuera de cobertura. Por lo tanto, cuando a un niño se le castiga, cuando un niño siente miedo, siente una amenaza, siente humillación, siente vergüenza, siente ese miedo a esa persona que le está gritando, que le está castigando, etc., ese niño no es capaz de pensar. Y un niño que es incapaz de pensar es un niño que no va a poder aprender. Por lo tanto, la lección que le tratamos de transmitir a través de ese castigo no va a tener... No va a interiorizar. Lo que pasa es que puede ser que aprenda a no repetirlo, ¿vale? En para base no a... recibir el castigo. Esto es como cuando vas con el coche y sabes que tienes que ir como máximo a 120 km por hora. Y tú, como nadie te está mirando, aceleras un poco más. Pero ¿qué pasa? Que de repente ves a la Guardia Civil. ¿Y qué haces? Frenas. Entonces, ¿por qué estás respetando la velocidad? O sea, tú lo que haces es, cuando nadie me mira, me salto la norma, cuando me pueden poner un castigo, entonces freno. Claro, eso es consecuencia de una educación donde no prima el sentimiento de comunidad, que es pensar, ya no lo hago por mí, lo hago por la seguridad de los demás, por la mía propia, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es, yo quiero que mis hijos tengan ese aprendizaje a través de una reflexión un poco más profunda, que no a través de un sermón.